Bienvenido a la serie ¿Qué hago para ser rematadamente infeliz? Una serie controvertida y diferente que desafiará los conceptos de felicidad aprendidos. Escúchala, siempre hay algo nuevo que aprender. En el primer vídeo te hablé que la felicidad no es un prototipo o estilo que afanosamente nos lo han pintado. Tampoco está en los logros o cosas. Quizás encontremos ahí placer o satisfacción, pero esta se pone difusa a medida que las cosas, relaciones o eventos se terminan, cambian o simplemente son distintas a nuestras expectativas imaginarias. En este segundo vídeo quiero plantearte otro aspecto importante, y es que la felicidad tiene algo de razón. Es innegable que las personas deben usar su mente si desean ser felices, pero aunque es verdad que el pensamiento y la inteligencia sean importantes para la felicidad, sin embargo no quiere decir que ser inteligentes asegura la felicidad. No obstante, necesitamos la conciencia de que vivir plenamente exige un grado mínimo de reflexión, la disciplina para superar nuestra natural inclinación de ver todo malo y la sabiduría de interrogarnos y responder sinceramente a la pregunta ¿soy feliz haciendo lo que hago? Obviamente esta interrogante conlleva a la necesidad de una definición previa de la cuestión. ¿Existe la felicidad? ¿Es una realidad o una ficción? ¿Es un mito, como algunos dicen? Un filósofo decía que la felicidad era una palabra inventada para que rime con amistad y eternidad. A estas preguntas responderé dando algunas pautas, mas no es mi intención determinar la forma de pensar. Quiero decir que si no crees en la felicidad, está bien que no lo busques, porque no puedes buscar lo que no existe. Tal vez el comienzo para este tipo de personas sea desde otro lado. Lo que sí quiero decirte es que a través de mi formación profesional y el tiempo de experiencia hablando con la gente, es clarísimo dos cosas. Primero, que la naturaleza del ser humano es sociable. Segundo, la búsqueda innata e incansable de la felicidad. Te comento que una persona necesita exteriorizar su vida emocional, necesita por naturaleza compartir con otro, como su igual, hablar y ser hablado. De lo contrario, encuentro pacientes que consultará por graves problemas psicológicos, ansiedad, angustia, incluso psicosis. ¿Ya te has fijado que una persona sola termina hablando con plantas, con animales, con objetos? A eso le llamamos soliloquio. Por otra parte, la ira, la agresividad y la violencia puede surgir, pero se produce cuando no soportamos la frustración en nuestro intento de conseguir ser amados, reconocidos y valorados. Aquellas emociones no son parte de nuestra naturaleza saludable, sino más bien subproductos tóxicos de la degradación espiritual y emocional que produce el pecado. No creo que haga falta tener una definición clara sobre todas las cosas, pero hay por lo menos 5 cosas sobre las cuales el individuo en proceso de crecimiento, entiéndase también maduración, debe de tener. Primero, definir su posición. Esto quiere decir dónde está parado en la vida. Segundo, una postura mínima de resolución. Esto quiere decir por lo menos el deseo vehemente de que sus resoluciones se traduzcan en acciones. Tercero, un enfoque claro. Esto tiene que ver que si tenemos solo ideas sueltas, cuesta mucho tomar acciones claras. Cuarto, una decisión tomada. No importa si es pequeña o grande o quizás apenas sea un pálido inicio, pero esto que quede claro, debe ser una decisión tomada y propia. Quinto, es que esa postura la conozca y la defienda coherentemente con sus acciones. Entonces déjame compartirte lo que podría ser una primera conclusión, y espero que lo anotes si fuera posible. La felicidad, cualquiera sea nuestra definición, tiene que ver con una postura de compromiso incondicional con la propia vida. Esto quiere decir una búsqueda única, personal e intransferible del propio camino, tan personal y tan intransferible como la felicidad misma. Puedo compartir lo que tengo, puedo contarte lo que siento, puedo dedicarte lo que hago, puedo elegirte y estar contigo en mis momentos más felices, pero no puedo, aunque quisiera y aunque me duela, no puedo hacerte feliz. ¿Cuántos pacientes consultan mi esposo no me hace feliz? O mi esposa no me hace feliz. O el otro que dice cuando termine los estudios seré feliz. La madre que dice cuando logre que mi hijo deje esa adicción seré feliz. E inmediatamente suelo plantearles una pregunta que parecerá tonta o boba, pero que resume claramente lo que he tratado de plantearte. Les digo, y mientras tanto que tu hijo no deja esa adicción,
del que hablas, ¿qué eres?, suelen quedarse pensando. O, mientras aún terminas los estudios, ¿qué eres?, lo cual la respuesta cae por maduro, dicen infeliz. Hay pacientes que con esto basta para despertar la reflexión, un cambio de pensamiento y luego el cambio de conducta, y como efecto dominó cambia la actitud con que aborda la vida. Sin embargo, hay pacientes que aún quedan entrampadas. Entonces vuelvo a preguntar, ¿qué pasaría con tu felicidad si tu hijo nunca dejara las adicciones? ¿O qué pasaría si tu pareja nunca cambiara? O también, si no alcanzas a concluir los estudios del que hablas, ¿serías el resto de tu vida una pobre alma infeliz? Creo que queda claro el asunto. Ahora quiero decir dos cosas importantes para completar el argumento. Aún te desafío a más. Escúchame con atención. Si tienes que estar en desacuerdo, acepto que lo estés y te felicito. Pero no deseches o juzgues sin primero haber reflexionado seriamente en lo que te digo. ¿Sabes? Hay dos ladrones de la felicidad, y ladrones criados por nosotros mismos y alimentados con nuestra propia vitalidad e imaginación. Estos son el pasado y las crisis. El pasado es visto casi siempre con una lectura traumática. Lo pensamos y recordamos de manera fatalista y lo contamos deprimidamente, y entonces convertimos esto en un discurso autocompasivo que muchas veces lo usamos como manipulación. Seguramente alguien se resentirá con lo que acabo de decir, pero he estudiado lo suficiente este aspecto psicológico del ser humano que ya no me engaña con facilidad. Quiero darte un ejemplo. Hay un cierto placer que produce la enfermedad, y es ser el centro de atención y ser atendido. La enfermedad es real, no hay duda, pero también es real que pone al paciente como centro de atención familiar, o por último, conquista la atención necesitada que de otro modo no lo tendría. Psicológicamente sucede lo mismo. Hay numerosos estudios que explican este fenómeno. Hijos que no reciben atención y cuidado de los padres empiezan a somatizar. Esto quiere decir que su propio organismo produce enfermedades tan reales para conquistar la atención y cariño que de otro modo no lo obtendría. Así sucede en todas las dimensiones vinculares de la vida. Entonces fíjate bien, cómo traducimos el pasado al discurso viene a ser el fantasma que derrumba y quiebra la buena intención de la felicidad, e hipotecamos nuestra felicidad al monstruo del pasado. Quiero decir con mucha seriedad que para ser felices hay que medianamente haberse reconciliado con nuestro pasado, cualquiera que fuere. ¿Qué quiero decir con reconciliado? En este caso quiero decir fuera del punto de conflicto, porque de lo contrario se convertirá en los anteojos que leemos todos los acontecimientos de la vida. El segundo ladrón de la felicidad son las crisis, o mejor dicho, cómo percibimos las crisis. Alguno dirá, ¿cómo puedo ser feliz si mi esposa se acaba de ir con otro hombre? O ¿cómo puedo ser feliz si me acaban de despedir del trabajo? O también, ¿cómo puedo ser feliz si estoy en plena cuarentena? Etcétera, etcétera. A menudo creemos que el conflicto y la frustración significa la pérdida de la felicidad, pero esto solo es cierto si se identifica la felicidad con la postura infantil de la vida manejada por el deseo de satisfacción infinita del principio del placer, es decir, soy feliz si me pasan cosas buenas. Las pérdidas traen siempre aparejadas una crisis en el individuo, pero no necesariamente una pérdida de la felicidad. La palabra crisis básicamente significa cambio, y nuestra sociedad teme al cambio. Prefiere mantenerse en la comodidad de lo conocido, aunque eso implique mayor dolor. Lo diferente es temido y rechazado, sin embargo avanzar es siempre dejar atrás lo que ya no es. Tal es el caso de Ruth la Moabita. Estaba dispuesta al cambio y al aprendizaje. Se hizo cargo de su vida, y su felicidad no estaba enterrada con su marido muerto. Quizás estaba triste, pero no infeliz. Su determinación fue tan firme y responsable con su propia vida. Ahora, si quieres ser rematadamente infeliz, hace todo lo contrario, o simplemente deja de hacer. Hasta el próximo vídeo. Que Dios te bendiga.